Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos con fisiología renal 2, ¿ya? Para avanzar, porque es un tema grandecito este. ¿Ya? Así que escuchen, por favor, y de que no se entiende me preguntan. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se escuchó? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, empezamos entonces. Ya. Miren, la semana pasada hablamos sobre todo lo que era la parte de la física y la ósmosis, la osmolaridad de los líquidos corporales y los solutos que lo componían. ¿Ya? Les dije, esta parte de la primera parte era clave para que se pueda entender esta parte. Por eso es que ahí también les hablé de lo que era la reabsorción, la filtración glomerular y la excreción del glomérulo. Ahorita vamos a ver ya las partes de lo que es el glomérulo y el túbulo y los túbulos contorneados, hasta el túbulo colector. ¿Ya? Cualquier cosa me preguntan. ¿Se escucha bien? ¿Se está grabando? ¿Sí? Sí se escucha, Sí, doctor, sí. y también se ¿Está está grabando grabando. también? Perfecto. Sí. Ya. Entonces empezamos con la parte del glomérulo, ¿ya? El glomérulo. Membrana capilar glomerular. Miren, el glomérulo tiene se puede decir, su vaso sanguíneo, el capilar glomerular, ¿sí? Está formado por 3 capas. Una que es la capa del endotelio, ¿ya? Que es fenestrado. La segunda que es la capa o la membrana basal, en la cual se apoya el endotelio. Y tercera es la capa de podocitos, o células epiteliales que tienen como especie de pseudópodos, la tercera capa, ¿ya? Por eso, para empezar, voy a empezar a describir cada capa. La primera capa, o la capa del endotelio, que es fenestrado, va a estar perforada y tiene varios poros por los cuales permite el paso del agua y de sustancias las cuales tengan la capacidad de poder filtrarse, de poder pasar, ¿ya? Estas fenestraciones, estos poros, tienen aproximadamente 8 nanómetros de diámetro. Y las proteínas de membrana del endotelio van a tener carga negativa del endotelio. Por lo tanto, había una proteína en el plasma que dijimos la vez pasada. ¿Cómo se llama esa proteína que no pasa? ¿La albúmina? La albúmina. No se olviden, la albúmina no pasa. ¿Por qué? Porque tiene carga negativa. ¿Ya? Como esta capa de endotelio tiene negatividad, también sus proteínas de membrana son negativas, no permite el paso de la albúmina. Por lo tanto, dificultan el paso de proteínas plasmáticas, pero sí permiten el paso de agua y de solutos plasmáticos. Cuando me refiero a solutos, ¿de quién estoy hablando? Solutos. ¿De quién estoy hablando? ¿De? ¿Un ejemplo? ¿Quién me dice? Agua. Sales. Sales. ¿Qué sales? ¿Cómo se llaman las sales? ¿Quiénes las forman? ¿Qué elementos? Sodio. Cloruro de sodio. Sodio, cloro, calcio, magnesio, potasio, etc. ¿Ya? Entonces, primera capa, endotelial. Segunda capa, la capa basal, en la cual se apoya el endotelio. La capa basal del glomérulo
también está constituido por una red de colágeno y de fibrillas de proteoglucanos. Y esos proteoglucanos, estas fibrillas de colágeno, también van a tener una capacidad de filtración, permiten el filtrado y el paso de sustancias, pero como tienen carga negativa, los proteoglucanos también no permiten el paso de proteínas por tener carga negativa. Miren, van dos capas, y las dos son negativas y las dos no permiten el paso de proteínas plasmáticas, ¿ya? Pero sí permite el paso de agua y de solutos, ¿ya? Tercera capa, la capa de podocitos o las células epiteliales. Las células epiteliales o podocitos son como si fueran unas células que atrapan, agarran al capilar, lo están envolviendo con sus pseudópodos, con sus pseudodedos que tienen, ¿ya? Por eso, esta capa de podocitos que tiene como pseudodedos, es como si ustedes se agarraran sus dedos, sus manos, se entrelazan los dedos, así lo agarran. Les pregunto, cuando ustedes entrelazan los dedos y agarran agua en una piscina, ¿pasa el agua por sus dedos o no pasa el agua? Sí, sí pasa. Y pasa, ¿no es cierto? Va a pasar. Entonces, estos pseudópodos permiten el paso de sustancias a pesar que están agarrando estas dos capas anteriores que les he mencionado, endotelio y basal, y permiten el paso de sustancias. Pero igualito que las anteriores. Igualito. Estos poros de hendidura que tienen entre estos pseudópodos, lo mismo, tienen carga negativa. Y al tener carga negativa, no permiten el paso de proteínas plasmáticas. 3 veces les he repetido por si acaso. Cargas negativas no permiten el paso de proteínas, pero sí permiten el paso de agua y de solutos. ¿Qué solutos hemos hablado? ¿Qué solutos? Por ahí escuché que mencionaron. Sodio, Cloro. Sodio, cloro, potasio, calcio, etcétera, etcétera. Pero no proteínas, por si el caso. ¿Ya? Por ahí algunos me dirán, doctor, pero hay algunas proteínas que pasan. Sí, puede ser que pasen restos proteicos del metabolismo proteico, pero como polipéptido grande, como proteína, no va a pasar. Puede ser, por ejemplo, un resto del metabolismo proteico. ¿Quién es? ¿Cómo se llama esa sustancia que es el metabolismo de las proteínas? ¿Cómo se llama esa sustancia? ¿Quién me dice? ¿Qué es el metabolismo de las proteínas? Ya, de ahí me dirán entonces. Perfecto, ¿se entendió esta parte de las tres capas? Sí, ¿Sigo? doctor. Perfecto. Sí, Entonces, doctor. ahora viene lo que es la capacidad de filtración de solutos, ¿ya? Lo que son los solutos. Miren, si hablamos de solutos, ustedes ya me lo han dicho, quiénes son los solutos, tenemos que ver, primero, de que la capacidad de filtración de las sustancias a nivel del capilar glomerular, de estas tres capas que hemos mencionado, ¿sí? Va a ser inversamente proporcional a su tamaño, al tamaño de estas sustancias, ¿ya? Entonces, estoy que digo que es inversamente proporcional. Acá, por ejemplo, el agua, su peso molecular o su masa es 18. La albúmina, su masa va a ser 69.000. ¿Quién es más grande, el agua o la albúmina? albúmina. La albúmina. ¿Sí? Albúmina. Y esto que les digo, inversamente a su tamaño. Por lo tanto, si yo estoy claro que es inverso a su tamaño, la capacidad de filtración de 1 significa que la sustancia se filtra libremente, como el agua. Miren el agua. ¿Cuánto es su capacidad de filtración? 1. Lo deja pasar. ¿Sí? Lo deja pasar. ¿Ya? Miren la mioglobina, por ejemplo, un ejemplo de mioglobina. 17.000. ¿Sí? Su peso molecular. 0,75. ¿Qué significa? Que esa capacidad de filtración es aproximadamente el 75% de la del agua comparado con la del agua. Es decir, tiene menor capacidad de difusión. Menor. Por lo tanto, menor capacidad de difusión. Si ustedes se dan cuenta acá, la albúmina, que tiene 0,005, ¿pasará más rápido o menos rápido que el agua? Menos rápido que el agua. ¿Sí? Porque sería 0,005, es como si fuera, dijera, 0,5%. Es bajísimo. ¿Por qué? Porque por el tamaño. Y también por las cargas. Acuérdense, la carga negativa impide el paso de sustancias. ¿Ya? Por eso, el sodio y la glucosa, el sodio, que viene a ser ya un soluto, la glucosa también es un soluto, pasan libremente. Miren el sodio y la glucosa, ¿cuánto tienen? 1 prácticamente.
es como si fuera agua, los deja pasar. Ahora yo les pregunto, la glucosa, ¿para qué me sirve la glucosa? ¿Cuál es la finalidad de tener glucosa en el cuerpo? Usarlo como fuente de energía. Fuente de energía. ¿Qué produce? La glucosa al final en su oxidación, ¿qué produce? El ATP. ATP, ¿no es cierto? Por eso, te pregunto, ¿la glucosa la botarás o no se bota? No se bota. No se bota, pero sí se filtra. La glucosa se filtra en el capilar, pasa el capilar glomerular. ¿A dónde pasa? Pasa a los tubos, o sea, pasa a la cápsula de Bowman, pero no lo eliminas. ¿Por qué? Porque se reabsorbe. ¿Ya? Se reabsorbe. Igualito el sodio. ¿Sí? Igualito. También se filtra completamente, pero se reabsorbe. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, como les pongo ahí, la albúmina, a pesar que su masa molecular es enorme, alta, tiene una capacidad de filtración de 0. No pasa la albúmina por nada. No pasa la albúmina por si acaso. ¿Ya? No pasa. Entonces, ¿se entendió hasta aquí? Pregunto. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Perfecto. Moléculas con carga negativa no pasan, ya les dije. Los poros del capilar glomerular tiene aproximadamente 8 nanómetros, sus poros, sus huequitos. La albúmina tiene aproximadamente 6 nanómetros. Miren, la albúmina tiene 6, el poro tiene 8. La albúmina es más chiquita. A pesar que es más pequeña y que puede pasar por los poros, no pasa. ¿Por qué? Porque cargas negativas se repelen, no pasa por su negatividad. ¿Ya? No pasa. Por eso, las moléculas grandes con carga negativa se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y con cargas positivas. Es decir, cargas desiguales sí pasan, cargas iguales se repelen, no pasan. ¿Ya? ¿Por qué? Por la misma negatividad que tiene la membrana. Entonces, a pesar que la albúmina tiene 6 nanómetros de diámetro, no atraviesa la barrera glomerular, no los deja pasar, ¿ya? Porque es una proteína muy importante para el organismo, no pasa. El tamaño y la carga eléctrica, entonces, van a determinar la capacidad de filtración a través de la barrera glomerular, a través de la membrana. Van a depender de dos cosas, no se olviden, del tamaño de la sustancia y de su carga eléctrica que tenga. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Continúo? Sí, doctor. Sí, perfecto. Entonces, para ya poder hablar, ya saben cómo pasan las sustancias, ya saben que tiene mayor difusibilidad, ya saben que son por cargas negativas, ya saben que el agua y los solutos pasan en forma directa, no hay ningún problema. Bien podemos hablar del filtrado glomerular, el filtrado. Entonces, si hablamos de filtrado glomerular, cuando la sangre llega en la arteriola aferente, llega a la sangre y pasa por todo el pelotón glomerular, va a empezar a pasar las sustancias y el agua. Empiezan a pasar ¿a dónde? A la cápsula de Bowman. ¿Cuánto es el filtrado normal aproximadamente? Es de 180 litros al día. Imagínate, ¿eh? 180 litros al día pasan a la cápsula de Bowman. Imagínate, si tú tienes en tu casa una jarra para el agua que tiene 4 litros, si estoy hablando de 180, aproximadamente pues son 40 jarras pues, de agua. Todo eso está que se filtra en tu glomérulo diariamente. Está que se filtra. Por eso, cuando pasa el filtrado glomerular, solamente se va a reabsorber, se reabsorbe y se va a eliminar, solamente se excreta al final 1400 al día. Nada más. O sea, 1 litro al día, orinas, nada más. ¿Se entendió? Pregunten. Hasta aquí, ¿está claro? Sí, doctor. Sí, Andrea, perfecto. Entonces, solamente 1 litro al día estás botando de orina. El resto se reabsorbe. Se reabsorbe. Por eso, el filtrado glomerular carece de proteínas y de elementos celulares, es decir, de eritrocitos. Prácticamente el filtrado del glomérulo es como si fuera plasma. Plasma. ¿Y le quitas qué? Los glóbulos rojos y las proteínas. El resto pasa al túbulo contorneado, pasa a la cápsula de Bowman. ¿Ya? Por eso las concentraciones de sales y moléculas orgánicas van a ser similares a las del plasma, pero no contiene, la orina no tiene ni proteínas, ni tampoco tiene lo que son glóbulos rojos eritrocitos. El resto, dime Alison, te escucho, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿y entonces qué Dime. pasa en las patologías en las cuales se encuentra sangre en la orina o proteínas en la orina? Es por lesiones a nivel de la membrana, en la membrana. Por ejemplo, en el síndrome nefrítico, en el síndrome nefrótico, en los pacientes diabéticos pasan proteínas, pasa glucosa.
ya no se está reabsorbiendo, ¿sí? Lo deja pasar, pero normalmente por el glomérulo no pasa ni eritrocitos, ni tampoco pasa proteínas. El resto pasa, ya has visto ahí, la glucosa pasa, pero se reabsorbe, ¿ya? Lo único que no pasa, como te he puesto ahí, lo que no pasa es proteínas y glóbulos rojos, no pasa, ¿ya? ¿Ya? Pero pues, como tú dices, ¿por qué hay lesión? Porque puede haber cálculos, puede haber destrucción, puede haber algún traumatismo, puede haber algún cáncer en la zona y está rompiendo vasos sanguíneos, pero ¿en dónde? En la vejiga, en los uréteres, ¿sí? Más no en la altura glomerular. En la altura glomerular tiene que haber alteración de la membrana, de los poros, que no haya esa electronegatividad que se destruye, ¿ya? Las excepciones a esta generalización que hemos hablado son de algunas sustancias, como por ejemplo, de peso molecular bajo, como el calcio y los ácidos grasos, que no se filtran libremente. ¿Por qué? Porque están unidos a proteínas. El calcio y los ácidos grasos están unidos a proteínas. Acuérdense ustedes el clásico, la BLDL, LDL, HDL. ¿Cómo se llaman? Las lipoproteínas, ¿se acuerdan? Sí, que transportan colesterol. Son prácticamente lípidos que están anclados a proteínas. No van a ser eliminados. Están que circulan en el plasma para poder reparar membranas celulares. No se eliminan. ¿Por qué? Es porque están unidos a proteínas. ¿Se entendió? Pregunta, ¿está claro? ¿Hasta aquí? ¿Sigo? ¿Hablen? Sigo. Sí, doctor, sí se entendió. Sigo. Entonces, ya hablamos de lo que es cómo es el filtrado glomerular. Ahora voy a hablarles de los componentes del filtrado glomerular. ¿Quiénes lo componen? Primero, si ustedes ven esta figurita que está acá al costado derecho, pueden apreciar de qué? De que la velocidad de filtración del capilar glomerular es muy alta, la capacidad de filtración. Ya hemos hablado ahorita. Es aproximadamente de 180 litros en un día. ¿Sí? Como les digo, son como cerca de 30, 40 jarras diarias que filtra y filtra y filtra tu riñón, le está dando vueltas a tu plasma, vuelta y vuelta a tu plasma, vuelta y vuelta a tu plasma. ¿Sí? Por eso, el flujo plasmático renal FPR, es aproximadamente ¿de cuánto? De 625 mililitros por minuto. Es acá, lo que le está llegando a la arteriola aferente. Ese es el flujo plasmático renal, que está que le llega a 625 por cada minuto hasta que le llega. Y ese flujo plasmático es el que se va a filtrar en el glomérulo, ¿ya? Por eso, al final, el filtrado glomerular es de aproximadamente 125 mililitros por minuto. O sea, de todos estos 625 que ingresa en un minuto, aproximadamente 125 es lo que se filtra, El resto no se filtra, pasa, sigue, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿cuánto representa esta filtración? Se llama fracción de filtración, la fracción de filtración, el porcentaje. Esa fracción de filtración es igual a ¿qué? Al flujo glomerular, es decir, 125, sobre el flujo plasmático renal. Aproximadamente viene a ser ¿cuánto? El 20% del plasma. ¿Ya? O sea, estos 125 representan el 20% de 625. ¿Se entendió esta formulita de la fracción de filtración? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Continúo? Continúo. ¿Podría repetir, Curioso. doctor, Sí, esa la ya, última? ya. La fracción de filtración viene a ser la división entre el flujo glomerular 125, ¿sí? Acá, sobre el flujo plasmático renal 625. ¿Sí? O no te esperas, pues mejor para que lo entiendan. A ver, es como si yo pusiera acá, en lugar de flujo glomerular pongo 125, ya, si no que se va a mover, ¿eh? Y acá abajo pongo 625. Esa división me sale el 20%, 0,20. ¿Se entendió? ¿Ahora sí se entendió? Sí, doctor. Sí, ya. Es la división que hay, que estoy haciendo. ¿Entre qué? La división que estoy haciendo entre la entrada de sangre del plasma que está entrando y la salida. ¿Cuánto representa ese porcentaje? ¿Ya? Es lo que estoy haciendo. Esa es la fracción de filtración. Por eso, si voy a hablar yo de filtrado glomerular y cuáles son sus dos componentes para poder llegar a esos 125 mililitros por minuto, es decir, para obtener el 20% del plasma, esa fracción, tengo que hablar de dos cosas. Uno, las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Y dos, el coeficiente de filtración, o KF. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la semana pasada les expliqué sobre las fuerzas, las presiones que había en la parte arterial y venosa,
la hidrostática de salida y de entrada y la coloidosmótica de salida y de entrada, y al final quedaba una sola presión neta. ¿Recuerdan que la vimos la semana pasada? ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí, doctor. ¿Sí se acuerdan? Ya. Eso es esta primera parte, lo que son las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Y dos, el coeficiente de filtración es la membrana de filtración del glomérulo. ¿Ya? Por eso hay una fórmula que dice, el filtrado glomerular va a ser igual a ¿quién? Al KF, al coeficiente de filtración, multiplicado por la presión de filtración neta. Por la presión de filtración neta. Esa es la fórmula. Acuérdense esta formulita. Filtrado glomerular es igual a KF por presión de filtración neta. ¿Ya? Entonces, miren, si yo tengo acá, 1, la presión de filtración neta, la vamos a hallar, la presión de filtración neta. ¿Ya? 1, tengo. El primero, que la presión de filtración neta viene a ser la suma de todas las fuerzas, tanto hidrostáticas como coloidosmóticas, que favorecen o se oponen al filtrado. ¿Ya? Se oponen al filtrado. Entonces, yo tengo acá, primero, la presión hidrostática del glomérulo, que es aproximadamente 60 milímetros de mercurio. La presión hidrostática del glomérulo, 60. Esta presión hidrostática del glomérulo, ¿qué es lo que hace? Me está favoreciendo la filtración. Es decir, empuja el agua para que pase la cápsula de Bowman. ¿Se entendió? ¿Está claro? Hablen, pregunten. ¿Hasta ahí? ¿Vale? Sí. ¿Sí? Ya, Sí. perfecto. Hay otras dos presiones más, que son la presión de filtración o la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman se opone a esta filtración. Se opone, por eso la flecha la he hecho para arriba, para oponerse a este. ¿Cuánto es? 18. Pero es menor, si ustedes se dan cuenta es menor. Es menor, este es 60, este es 18. ¿Ya? Y tercero, la presión de las proteínas. ¿Cómo se llama la presión de las proteínas? Cuando jalan agua las proteínas, ¿cómo se llama? La presión. Coloidosmótica. Coloidosmótica del plasma. ¿Ya? La presión coloidosmótica del plasma, que prácticamente se opone a la hidrostática. Jala agua de la cápsula de Bowman. ¿Sí? Si ustedes ven acá, tengo una presión que es la que ayuda, empuja el filtrado glomerular a la cápsula de Bowman, y tengo dos que están que se oponen. La presión de la cápsula de Bowman hidrostática y la presión coloidosmótica del plasma, que está que lo jala. ¿Ya? Hay una cuarta presión, que también así como hay coloidosmótica en el vaso sanguíneo, también había coloidosmótica, ¿en dónde? En la cápsula de Bowman, también tiene su coloidosmótica de proteínas. Yo les pregunto, ¿en dónde habían proteínas? ¿En el vaso sanguíneo o en el intersticio? O sea, ¿en el plasma o en el intersticio? El plasma. En el El plasma. plasma. En el intersticio casi no había, ¿se acuerdan? Esto es igualito. Esto es como si fuera el vaso sanguíneo, el glomérulo, y la cápsula de Bowman al intersticio. Igualito. Yo les pregunto, ¿habrá presión coloidosmótica de proteínas en la cápsula de Bowman? ¿Habrá? Sí. No. No hay, No. porque no hay proteínas. Solamente se filtra. Solamente hay en el plasma. En el plasma. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Ya? Dime, Josué, te escucho. ¿Me podría repetir un poco un ¿Cuál hijo? resumen? Lo ¿Cuál? que son las presiones. O sea, lo entendí que la presión hidrostática es de... ¿Esto? Ajá. ¿Cuál no has entendido? ¿Cuál no has entendido? ¿Las presiones? Sí, o sea, se lo entendí que la presión hidrostática era la que empujaba hacia adentro y que solamente habían dos presiones que empujaban hacia afuera. Creo que esas son pues, las que se oponen a la salida. Por eso esta tiene 60. ¿Sí? Esta tiene 60. Esta tiene 18 hasta 32. Están que lo empujan, pero ¿para dónde? Para el capilar. Para evitar que haya filtrado. Por eso les expliqué la semana pasada, pues. Cuando hice la clase la semana pasada, ahí les expliqué del arterial y venoso, pues. Ahí está. Por eso algunos, como no han entrado a clase, no lo ven, pues, no me escuchan, pues. Ahorita están perdidos, pues. Por eso. ¿Sí? A ver, José Eduardo, te pregunto. ¿Tienes calculadora ahí? No, para que restes. José, ¿ya se fue Josué? Me preguntó y se fue. José. Nada. No, Para nada. profesor, ¿Tienes calculadora? Ya, a ver. Vas a restar lo siguiente. 60, presión hidrostática. Menos. Los demás también, si pueden restar, resten.
menos 18, la presión del cápsula de Woman. ¿Cuánto sale? 42, doctor. Menos 32. Menos 32 la presión coliidosmótica. ¿No? Esto 10. ayuda. Esto se pone 10. 10, doctor. Esa presión de 10 es la presión presión neta. neta de filtración. 10 milímetros de mercurio. Esa es la presión neta. 10. ¿Se entendió? Esa es la que te ayuda a que pase el agua a la cápsula de Woman. ¿Está claro? ¿Se entendió, chicos? Hablen. ¿Está claro? Sí, Sí, doctor. perfecto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, voy a un componente, ¿ah? La presión neta. Ahora voy a hablar del KF, que es la otra fórmula. Como ya tengo la presión neta, ya la hallamos con ustedes, que es de 10, entonces yo digo, el coeficiente de filtración, ¿qué será? El KF viene a ser la permeabilidad que tienen los vasos sanguíneos, no solamente del glomérulo, ¿ah? De todo el cuerpo. Permeabilidad para hacer que pasen sustancias, pero que se multiplica por su área del vaso sanguíneo. O sea, yo lo abro el vaso sanguíneo, el área total del vaso sanguíneo. ¿Sí? Pero como es difícil abrirte todos los vasos sanguíneos de los glomérulos, es bien difícil abrirte todas las áreas, ¿cómo puedes calcular el KF? Hace ratito les dije, acuérdense de esta fórmula, les dije, filtrado glomerular es igual a ¿qué? Al KF por la presión de filtración neta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije hace ratito? Una diapositiva anterior. ¿Recuerdan? Sí, sí. Ya. ¿Cuánto hemos calculado la presión de filtración neta? Ahorita queremos allá, ¿cuánto es? 10. 10. Ya. Entonces yo puedo llegar al KF. Yo puedo ir al KF. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es el filtrado glomerular. El filtrado glomerular es igual a ¿cuánto? A 125 mililitros por minuto. ¿Y cuánto es la presión neta? 10. Si yo divido 125 entre 10, ¿cuánto sale? 12,5. 12.5, ¿qué? Mililitros por minuto por milímetro de mercurio. ¿Sí? Esa es la presión, ese es prácticamente el coeficiente de filtración que tiene el glomérulo. Mucho más grande que cualquier otra parte del cuerpo. En otras partes del cuerpo el coeficiente de filtración es 1, 2. En el glomérulo es 12.5. ¿Se entendió? ¿Está claro? Hablen, pregunten. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, docente. Perfecto. Entonces, el coeficiente de filtración, cuando hay una lesión, hay un daño en esta membrana basal que les acabo de explicar al comienzo de las 3 capas, hay daño en esta membrana porque es el área superficial de los vasos sanguíneos del glomérulo. Y como me preguntó hace ratito una doctora, me dijo, doctor, ¿y qué pasa cuando hay daño? Me dice, cuando pasan proteínas, pasan glóbulos rojos. Me dijo, ¿es por qué? Porque hay daño en estas membranas. De aquí lo vamos a ver. Cuando hay daño, por ejemplo, en enfermedades como hipertensión y diabetes, se van dañando estas capas. Se va perdiendo esa acción de permeabilidad, de filtración, y empiezan a pasar sustancias, se pierde el coeficiente de filtración. Sí, pero en enfermedades crónicas, no es diario. No vayan a pensar ustedes que están ahí sentados, que les da una gripe o una infección urinaria y tienen pérdida del KF. No, es en enfermedades crónicas de larga data. Ya en mis grupos de ABP, por ejemplo, que tengo, que les he puesto un caso clínico de una enfermedad ahí, puede ser que haya trastorno del coeficiente de filtración. ¿Ya por qué? Porque disminuyen el filtrado glomerular por aumento en el espesor de las membranas. ¿Ya? ¿Se entendió? Prosigo. Aumento del KF por incremento de la filtración glomerular. Va a haber trastornos. ¿Ya? Ese es uno de los componentes. Entonces, 2 componentes, ya les he hablado. La presión de filtración neta y el KF. Y cómo se puede deteriorar estos de ahí. Luego tenemos las determinantes de la filtración glomerular. ¿Quiénes determinan la filtración glomerular? ¿Sí? El aumento de la presión hidrostática, que les acabo de explicar, cuando hemos calculado la presión negativa, la presión positiva de 10, la presión neta, de la cápsula de Bowman, reduce la filtración del glomérulo. Por supuesto, si yo aumento esta presión, que es de 18, la aumento, voy a disminuir la presión de salida de la presión hidrostática del glomérulo. ¿Cuándo se produce un aumento en la presión de la cápsula de Bowman? Cuando yo estoy cerrando la parte inferior de los túbulos colectores. ¿Sí? ¿Cuándo lo cierro? Cuando tengo, por ejemplo, un cálculo renal. ¿Saben qué es un cálculo renal? ¿Saben qué es un cálculo? ¿Y como piedras? Piedra. Piedras, exactamente. Cuando tú tienes piedras en los riñones,
vas a tapar la salida y se empieza a llenar. Se llenan las pelvis, se llenan los cálices, se malogra todito y empieza el flujo de agua, empieza a retroceder. Y ¿Se da una empieza- hidronefrosis, doctor? Exactamente. Su nombre lo dice, agua, nefrosis, inflamación del riñón. ¿Por qué? Porque se llena de agua y te impide que haya presión hidrostática del glomérulo. Aumenta la presión en la cápsula de Bowman. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sigo? Hable. Sigo. Sí, doctor. Sí. Tercero, aumento de la presión coloidosmótica. Ahora, yo estoy hablando de, cuando hablo de coloide, ¿de qué estoy hablando? Coloidosmótica. ¿De las? ¿Proteína? Proteínas, ¿no es cierto? Proteínas. Entonces, ¿proteínas dónde había? Solamente dónde había proteínas. En el plasma. En el plasma. En el plasma, o sea, en el glomérulo, no hay en la cápsula de Bowman, ¿sí? Por lo tanto, cuando estas proteínas aumentan, ¿por qué aumentan? Porque, por ejemplo, va a haber una hemorragia. Y cuando me acuerdo cuando les expliqué la parte cardiovascular, les dije, cuando hay una hemorragia, disminuye la precarga. Y si disminuye la precarga, disminuye la poscarga. Y si disminuye la poscarga, no hay un buen flujo, no hay una buena presión arterial, baja la presión arterial. Por lo tanto, cuando disminuye el flujo plasmático a nivel del riñón por una hemorragia, ¿qué va a pasar? Se diluye, es como si disminuyera el agua y aumenta la cantidad de proteínas. Estoy haciendo una solución hipertónica. Jala agua por aumento de la presión de las proteínas. ¿Se entendió? Entonces, esta hemorragia aumenta la concentración de proteínas y te jala el agua. Por lo tanto, va a disminuir el flujo glomerular en una hemorragia. ¿Se entendió? ¿Está claro? Pregunten. ¿Podría repetir esa última parte, doctor, por favor? Cuando aumenta la presión a nivel del glomérulo, pero de las proteínas coloidosmóticas, cuando en una hemorragia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque disminuye tu cantidad de agua, pero tus proteínas no. Aumenta tu cantidad de proteínas, se hiperconcentra. ¿No es que disminuye el agua? Esto es que haces como una especie de una solución hipertónica. ¿Se acuerdan que la semana pasada les enseñé de hipertónico? ¿Qué hace? Jala más agua. Disminuye la presión, jala más agua, disminuye la filtración glomerular en una hemorragia. Por eso en hemorragia va a haber disminución de la filtración glomerular, porque jala más agua, las proteínas que están en el plasma. ¿Se entendió? ¿Ahora sí se entendió? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, doctor. Sigo entonces. Entonces, ¿qué otro determinante tengo? El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular, también. ¿Ya? Incrementan la filtración glomerular o también pueden disminuirla si es que hay trastornos a nivel de lo que es la presión hidrostática. Por ejemplo, si yo tengo acá mi glomérulo, acá está mi cápsula de Bowman, y tengo una vasoconstricción. ¿De quién? De la arteriola aferente. ¿Ya? Miren, vasoconstricción de la aferente. O tengo una vasoconstricción de la arteriola eferente. Puede ser en ambos lados. Puede ser a un lado o puede ser al otro. ¿Sí? O sea, o bien en la aferente o bien en la eferente. ¿Qué va a pasar cuando tengo una disminución del flujo acá en esta zona? ¿Llegará sangre al glomérulo? Va a disminuir No, la presión va a de disminuir. ¿no filtración es neta. cierto? Exacto, ¿no es cierto? Y si yo cierro acá, ¿aumentará que en el glomérulo la sangre o disminuirá? Sí, aumentará. Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? Porque estoy que cierro el caño acá. Es como si fuera el corazón, igualito el glomérulo, igualito. Por lo tanto, si yo acá cierro el caño, se supone que va a disminuir el flujo de filtración glomerular. Va a haber menor filtración glomerular. Pero si yo acá cierro el caño en el lado del eferente, voy a aumentar el flujo. ¿Por qué? Porque aumenta la cantidad de sangre que llega a esta zona. Por lo tanto, el flujo sanguíneo renal que llega es de aproximadamente 1100 mililitros por minuto, que es aproximadamente el 22% del gasto cardíaco. Es extremadamente alto comparado con otros órganos. Extremadamente alto. Imagínense, 1100, 1 litro 100 por minuto. ¿Te llega a dónde? A tus riñones. Cantidad de agua llega. Y acuérdense, siempre les he dicho, el riñón sin agua no vive, se muere el riñón sin agua. Tiene que tener flujo sanguíneo, si no se necrosa, se muere el riñón sin agua. El riñón es como si fuera Aquaman, necesita agua el riñón. Entonces, la resistencia vascular renal, la resistencia, ¿tú qué hablo de quién? De los vasos sanguíneos renales, ¿sí? Arterias interlobulares, arterias aferentes y arteriolas aferente y eferente, son necesarias su regulación
¿Para qué? Para que haya un preciso filtrado glomerular. Por lo tanto, puedas tú manejar volúmenes y eliminar agua y solutos. Porque si no lo eliminas, vas a aumentar tu cantidad de agua y te hinchas. Haces edema, anasarca. ¿Se entendió? ¿Está claro hasta ahí? Pregunten. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, doctor. ¿Sí? Doctor, Por eso. Anasarca era edema general, ¿no? General de todo el cuerpo. Por Ay, eso les Dios. dije, en clase de BP les decía, me acuerdo ese día en mi grupo, no se confundan la palabra anasarca con un edema de pulmón, que puede ser corazón nada más, por flujo retrógrado. Cuando ustedes tengan hinchazón generalizada del cuerpo, eso ya no es corazón ya, ese es riñón ya, ese es riñón, ¿sí? Por eso. Y si está aumentado en la filtración glomerular, ¿sí? Te deshidratas, pues, porque vas a orinar más de lo normal, te deshidratas. ¿Sí? Es lo que les expliqué la semana pasada, en lo que eran las células del medio hipertónico, hipotónico, cómo había crenación, anasarca, o había deshidratación, turgencia. Les expliqué, me acuerdo. ¿Ya? Continúo entonces. Entonces, ¿cómo se controla para evitar estos trastornos? ¿Sí? ¿Cómo se controla? El flujo glomerular y el flujo sanguíneo renal. Principalmente se activa el sistema nervioso simpático. El simpático, ¿qué te produce a nivel de los vasos sanguíneos? ¿Te produce vasoconstricción o vasoconstricción, ¿no es cierto? Y si yo hago vasoconstricción, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy aumentando o disminuyendo el flujo sanguíneo? Disminuye. Por tanto, cuando hay vasoconstricción por el simpático, disminuye el flujo sanguíneo glomerular. Y al disminuir el flujo sanguíneo renal, disminuye la filtración glomerular también. Va a disminuir, por lógica, porque no le llega sangre. ¿De dónde va a sacar plasma para que filtre? ¿Sí? Por eso, aquí también hay que tener en cuenta que este simpático se puede activar también por acción de la renina, angiotensina aldosterona, también para que hagan vasoconstricción también. En algunos casos en que se necesite, se activa, ¿sí? Y también en enfermedades agudas, como respuesta inmediata. Por ejemplo, una hemorragia grave. Cuando hay una hemorragia grave, que un paciente se ha cortado un brazo, ¿sí? Va a haber, ¿qué cosa? Autorregulación. El mismo sistema simpático hace vasoconstricción para contener la hemorragia y por lo tanto empieza a disminuir el flujo sanguíneo renal, para disminuir la cantidad de orina. ¿Se entendió? Para no perder mucha agua. ¿Se entiende? Para mantener la cantidad de agua. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sigo? ¿Hablen? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. ¿Ya? Entonces, el otro era, mira, ahí está su dibujito. El otro es el control hormonal y por autacoides. Hormonal y autacoides. Cuando hablo de hormonal y autacoides, estoy hablando de sustancias, como por ejemplo, en este caso, primer caso, tenemos la noradrenalina, la adrenalina y la endotelina. La noradrenalina y la adrenalina, ¿de qué sistema nervioso son? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. ¿Y el simpático qué produce? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. Dilatación. Y la no, constricción. Constricción. Y la vasoconstricción aumenta o disminuye el flujo sanguíneo renal. Disminuye. Disminuye. Disminuye el flujo sanguíneo renal. Sí, disminuye. Por lo tanto, a veces estas acciones de adrenalina y noradrenalina puede aumentar la constricción tanto de la aferente como también de la eferente. ¿Sí? Puede aumentar los dos lados. ¿Ya? Por eso hay que tener bastante cuidado en cuando se usa adrenalina, te puede producir daño renal. ¿Ya? Porque te puede disminuir la filtración glomerular. Porque te puede producir los dos lados. ¿Ya? Sigo. Control hormonal y proutacoides. Acá tenemos la angiotensina 2. La angiotensina 2, ¿a quién contrae? Específicamente, ¿qué arteriolas? Arteriolas eferentes. Las eferentes. ¿Ya? Por lo tanto, si contraigo las eferentes, ¿va a haber aumento o disminución del flujo sanguíneo renal? Aumento. Aumenta. Si aumenta el filtración, ¿va a aumentar el filtrado o disminuye el filtrado glomerular? Aumenta. Se aumenta la filtración, digo, aumenta Claro, está bien. ambos. Ambos aumentan. Por lo tanto, estos pacientes se regulan así de angiotensina 2 cuando hay hipertensión arterial, por ejemplo, o hay hipotensión. ¿Sí? Cuando hay hipotensión, ¿qué hace? Ahí sale la angiotensina para que haya hipertensión arterial. ¿Ya? Para aumentar la presión arterial. El óxido nítrico, ¿sí? Acá lo tengo, ¿ven? Angiotensina 2 produce vasoconstricción, por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo y aumentan el filtrado glomerular. El óxido nítrico y las prostaglandinas también tienen su acción, ¿sí? ¿Qué producen? Reducen la resistencia vascular. Si yo estoy reduciendo la resistencia, ¿a qué me refiero? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Disminuyo la resistencia.
Vasodilatación. Vasoconstricción. Con su contracción. Dilatación. Disminución de la resistencia. Estoy disminuyendo la resistencia. Aumenta el flujo. Vasodilatación. Vasodilatación, no se olvide, les dije una vez, hagan tiene que están soplando un palito de bombombón, de chupete. Está disminuyendo la resistencia, está cerrado. Cuando yo disminuyo la resistencia, abro más. ¿Sí? Vasodilatación. Y si aumenta la vasodilatación, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye el flujo sanguíneo renal? Aumenta el flujo. Aumenta el flujo sanguíneo renal, ¿no es cierto? Y si aumenta el flujo sanguíneo renal, ¿aumentará o disminuirá la filtración glomerular? Aumenta la. Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se dan cuenta, la angiotensina 2, con su vasoconstricción en las eferentes, y el óxido nítrico y las prostaglandinas, todos van a tener una sola acción. ¿Cuál va a ser su acción? Aumentar el flujo sanguíneo renal. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Ya? No se olviden, ahí está. Uno solo se ha puesto ahí. Mientras que en la anterior diapositiva que vimos, en la anterior diapositiva, el sistema nervioso simpático y la noradrenalina y adrenalina van a disminuir el flujo sanguíneo renal. ¿Se entendió? Sí, doctor. ¿Ya? Ahí está separadito. Simpático con noradrenalina y adrenalina, que es prácticamente lo mismo, disminuyen el flujo sanguíneo renal. Pero lo que es de los autacoides, que son angiotensina y óxido nítrico con prostaglandinas, aumentan el flujo sanguíneo renal. ¿Ya? Eso sirve para hacer nuestra propia control fisiológico de nuestros riñones. Es lo que está haciendo sus riñones a cada rato en su cuerpo para poder mantener la presión arterial. ¿Ya? Muy bien. Y luego viene lo que es la autorregulación del flujo glomerular y el flujo sanguíneo renal, la autorregulación. ¿Qué cosa es la autorregulación? Es importante ¿para qué? Para los cambios que hay en la presión arterial. En la presión arterial. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando les hablé en las clases primeras sobre la PAM, la presión arterial media? ¿Recuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto era la presión arterial normal? 120/80. ¿Se acuerdan? Esa era sistólica y diastólica. Luego les dije, presión de pulso. Les dije, era la resta de sistólica menos diastólica. ¿Cuánto era la presión de pulso normal? 40. 40, no, porque todos estamos 120 menos 80, 40, muy bien, presión de pulso. Y luego les dije, y hay la presión arterial media, que sirve ¿para qué? Para la perfusión, les dije, perfusión. Y que llegue hasta la última arteriola de tu dedo gordo, del dedo de tu pie, la sangre. Perfusión. PAM, la PAM, les dije. ¿Se acuerdan cuánto era? Porque era una fórmula, ¿se acuerdan que era presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3? ¿Se acuerdan? Me dijo yo un alumno, sí, otro me acuerdo por la fórmula, pero no me acuerdo la cantidad. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto era? 90. Escuché. 90, ¿no es cierto? 90 aproximadamente. Entonces, si yo sé que la presión arterial normal es 120/80 y que la PAM es 90, ¿sí? 90, miren, ¿ah? La filtración del glomérulo, ya hemos dicho, glomérulo, filtra aproximadamente 180 litros al día. Pero ¿cuánto se reabsorbe? 178.5 litros al día. Mira la reabsorción, ¿ah? 178 se reabsorben. ¿En dónde? En tus túbulos. Contorneado proximal, asa de Henle, distal, etc. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí lo que les digo? ¿Sí? Pregúntenme. ¿Sí? ¿Cuánto eliminas de orina? La orina aproximadamente es 1,5 litros, 1 litro, 1.400, 1.200, 1,5 litros aproximadamente de orina al día. Mira, con esa presión, con esa PAM, que es lo normal. ¿Qué pasa si tu PAM, ya, aumenta? ¿Ya? Mira, solamente la voy a aumentar en 10 la PAM, en 10. Mira, la PAM, en 10. ¿Sí? O aumenta hasta 125 tu PAM. La filtración del glomérulo aumenta a 225 litros al día. ¿Sí? Si se mantiene la reabsorción, vas a orinar 46 litros. Imagínate. 46 litros vas a, o sea, tienes que andar en la calle con una jarra para que vayas orine y orine y orine y caminas y cantas orine y todo el día vas a orinar. ¿Se entiende lo que les digo? Hablen. Sí, doctor. Sí, por eso me acuerdo cuando les enseñaba, les enseñaba ABP a mis alumnos en las primeras clases presenciales que bien les decía, no se olviden, el riñón controla lo que es la presión arterial. Si no estuvieras orinándote toditito el día, estuvieras orinándote, les decía. Me acuerdo que les decía, estuvieras subiendo las escaleras de la universidad o el ascensor y estuvieras orine y orine y orine. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión arterial cuando haces ejercicio, cuando aumentas tu actividad.
¿Ya? Por eso, esa es la autorregulación que tiene el riñón. Es importante. Por eso, esta autorregulación evita, si nosotros tenemos aproximadamente entre 3 a 5 litros de plasma, imagínate si orinaras 46 litros al día. Te quedas sin sangre, pues. No tuvieras plasma. No tuvieras. Eso ayuda en qué? La reabsorción, la autorregulación renal. ¿Se entendió hasta ahí? Pregunten. Sí se entendió, doctor. Perfecto. Perfecto. ¿Hacemos un break? 5 minutitos. ¿Ya? Para continuar acá con el complejo yuxtaglomerular. Ya, ¿están ahí? ¿Seguimos? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, como les decía a mis alumnos cuando enseñaba BP, les decía, acuérdense, la presión arterial, ¿de quién depende? ¿Del corazón, de los vasos sanguíneos o del riñón? del riñón. No se olviden, depende del riñón, ¿ya? El riñón, el corazón es una bomba nada más, sirve para botar y recibir y botar, nada más. Los vasos sanguíneos hacen vasoconstricción o vasodilatación. Pero ¿quién les manda la orden de que haya vasoconstricción y vasodilatación? El riñón. Porque acuérdate, el riñón tiene que tener agua. Sin agua no vive, no te olvides. Por eso un paciente con hemorragia, el paciente se muere por insuficiencia renal, empiezan a aumentar la cantidad de desechos, ¿sí? Que tienen que eliminarse la orina y el paciente muere por eso mayormente. Hacen trastornos urémicos, hacen los pacientes. Ya no se olviden, ¿ya? Por eso, ¿quién va a controlar la presión arterial? ¿Quién la controla? El riñón. ¿Cómo se llama el control? El complejo yuxtaglomerular, ¿ya? Por eso, acá les pongo. ¿Ustedes han visto este dibujito de esta nefrona que siempre sale, no? El dibujito de la nefrona. ¿Han visto, no? ¿Cómo se llama esta parte? Túbulo contorneado proximal. ¿Cómo se llama esta parte grandota que está ahí?
No sé qué. Astro de Henle, Y esta parte final. túbulo distal. Condoreo distal. Ya. A ver, ahora miren este dibujito de acá. ¿Cómo se llama esta parte? El proximal. Esto. Asa de Henle, Henle, Este, Astro de Henle. este. Distal, distal. Ya, ¿qué diferencia hay entre este y este? ¿Qué están viendo ahí? El polo vascular ¿Ya? Está unido al está túbulo. unido a la mácula. distal. Ah, ya se dan cuenta. Por eso, cuando ustedes vean esta figurita de acá, del costado, que está acá, como parece un gusanito, no sé. Eso es para su álbum de las figuritas de El porqué de las cosas, el álbum de las figuritas de, ¿cómo se llama? De Érase una vez el hombre. Eso no sirve, es mentira. Es para enseñar nada más. ¿Sí? Este es el verdadero dibujo, por si acaso. ¿Sí? Por eso, el túbulo contorneado distal, mira, María Carranza, tiene que tener su álbum del porqué de las cosas, María Carranza. ¿Sí? Por eso, el túbulo contorneado distal prácticamente está unido. ¿A quién? Al glomérulo, porque ahí se hace la medición de las sustancias que se están eliminando. ¿Ya? ¿Cómo se llama esas células que están en esta zona? ¿Se acuerdan? La mácula. Mácula densa. La mácula densa, la mácula. Por eso, si yo hago un corte histológico a este nivel, entre túbulo contorneado distal y la mácula densa y el glomérulo, las arterias afrentes diferentes, voy a ver esto, en donde está el glomérulo, el pelotón arterial, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Y acá está el túbulo contorneado distal. Y ahí, en medio, está la mácula densa, que está compuesto ¿por quién? Por las células yuxtaglomerulares que están en la arteriola aferente y eferente, ¿sí? Y ellas van a ser las que van a originar sustancias como la renina para que se pueda hacer el control del cambio a angiotensina 2 y esta produce la vasoconstricción que normalmente se produce para poder controlar la presión arterial. La mácula densa, ahí está las células yuxtaglomerulares. Luego, ¿quién sigue? La mácula densa, que está en el túbulo contorneado distal, que está junto y pegado a las células ahí, las yuxtaglomerulares, están juntas, para detectar los niveles de ¿quién? Del cloruro de sodio, la cantidad de sodio, ¿sí? Y luego tenemos a las células mesangiales, extraglomerulares, que prácticamente ocupan la parte media de la arteriola para hacer un control estricto ¿de qué? De la cantidad de hemoglobina, ¿sí? Y de los gases arteriales, acidosis y alcalosis. ¿Se entendió o les repito? Repita, doctor, por favor. ¿Repito, Ana? Sí, doctor. 3 cosas voy a tener. 3 cosas. Uno son las células yuxtaglomerulares, ¿ya? Que van a estar a los costados, por eso se llama yuxta. La palabra yuxta es a los costados, adyacentes, a los lados, de las 2 arteriolas, aferente y eferente, las yuxtaglomerulares. ¿Sí? ¿Qué miden? Miden para ver la renina, producir renina, ¿ya? O sea, cuando llega sangre a esta zona y ven que falta sangre, hacen vasoconstricción. ¿Para qué? Para aumentar la cantidad de flujo, o hacen vasodilatación, para que llegue más sangre y pueda haber flujo glomerular, ¿ya? Segundo, la mácula densa, que está en el túbulo contorneado distal, la mácula densa. Como ya está que se forma la orina, ahí está que sale en la final, ¿ya? ¿Está que sale? Ahí ven la cantidad de sodio, ¿sí? Y dice, oye, necesitamos más sodio. Ya, haz que haya set, para que haya la antidiurética actúe también y haya aumento de distribución de agua y retener sodio, ¿sí? Y las células mesangiales, que están al medio, en este como triángulo, que sirven ¿para qué? Para medir principalmente lo que es la cantidad de hemoglobina y la acidosis o la alcalosis de la sangre. ¿Se entendió? Ahora sí se entendió. Sí, doctor. ¿Sí? O sea, imagínate, en tu riñón tienes una máquina de medir gases arteriales, hemoglobina, presión arterial. Es una cosa impresionante. ¿Se entendió? Sí, chicos, ¿se entendió? Sí, doctor. Cuiden los riñones, pues cuiden los riñones, no doctor. nos valoren, pues muchachos, no nos valoren, pues. No estén yéndose a Valdoria a tomar, ¿cómo se llama esa bebida que? Jagger. Dios mío, me tomé un vaso, casi me muero, ni más, lo boté, esa vaina. Cuiden sus riñones, muchachos, cuiden los riñones. ¿Se entendió? Entonces, esa es la mácula densa, el aparato yuxtaglomerular que está compuesto por todos estos componentes, ¿sí? Por eso, si yo tengo que hay
una disminución de la presión arterial, ¿sí? Hay reducción del flujo glomerular. Al toque se empieza a activar todos estos sensores. ¿Para qué? Esa reducción de la velocidad del flujo sanguíneo que llega hasta el asa de Henle, a menor velocidad de flujo va a haber mayor reabsorción de cloruro de sodio que va a la sangre. Por lo tanto, esa menor concentración tubular de sodio, de cloruro de sodio, que es captado por la mácula densa, hace que se active ¿quién? Que se reduzca la resistencia en las arteriolas, vasodilatación, para que aumente el flujo sanguíneo renal. Y al aumentar el flujo sanguíneo, aumenta la presión endostática y por lo tanto mejora lo que es el filtrado glomerular. Porque acuérdate que el riñón no puede vivir sin sangre, no puede vivir sin agua el riñón. Esa es una acción que está ahí resaltado con amarillo. Reduce la resistencia en las arteriolas aferentes. ¿Sí? Vasodilatación. Y la otra acción que lo vamos a ver ya más adelante es la producción de renina por las células yuxtaglomerulares, la famosísima renina. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte, chicos? Sigo, hablen. ¿Sí? Doctor. Perfecto. Entonces, ahora que ya saber del glomérulo y cómo controla toda esta acción de su flujo glomerular para que se mantenga con agua el glomérulo, vamos a hablar de lo que es la parte tubular, ¿ya? Contorneado proximal, asa de Henle, distal y colector, ¿ya? Pero en el libro es bastantísimo. He tratado de hacer un resumen de las sustancias que se reabsorben y las que se secretan de cada parte, para que ustedes lo puedan entender y cuando lo lean se puedan ubicar, ¿ya? Porque en realidad era impresionantemente bastantísimo en el Dayton, por supuesto, ¿ya? Entonces, para formar la orina, tiene que haber reabsorción y secreción tubular, obligatoriamente. Por eso, dice que la excreción final de orina, la excreción de orina, es igual a ¿qué? Al filtrado glomerular, menos la reabsorción que hay hacia las venas, ¿sí? De la arteria eferente, más lo que secretan estos del cuerpo, que secreta, ¿ya? Esa es la excreción de orina final. Por eso, la reabsorción viene a ser más importante que la secreción, porque acuérdense que se reabsorbía 178.5 litros de agua con solutos aproximadamente. Cuando se malogra esa reabsorción, empiezas a orinar y te deshidratas, ¿ya? La velocidad del filtrado de solutos, cuando hablamos y ahora hablamos de solutos, ¿quiénes eran los solutos del plasma? ¿Quiénes eran los solutos? El cloro, el sodio. Perfecto, ya está, en su cabeza ya está metido el chip, ya. Ese es mi objetivo, y esa es la competencia de ustedes. Su competencia es en la clase, aprenderlo en la clase, a entenderlo en la clase, perfecto. ¿Sí? Cuando hablo de solutos, estoy hablando del cloro, del sodio, del potasio, de la glucosa, de todas estas sustancias. El filtrado de una sustancia, cualquiera que sea de soluto, es igual a ¿qué? Al filtrado glomerular por la concentración plasmática de la sustancia. Entonces dijimos que el filtrado glomerular era aproximadamente ¿cuánto? 180 litros al día. Por ejemplo, si yo tomo la glucosa, ¿ya? La glucosa, ¿es importante o no es importante para el cuerpo? Sí. Sí. ¿Para qué sirve? ¿Qué nos va a proporcionar la glucosa? ATP. ATP, perfecto. ¿La voto o no la voto? No la voto. No la voto, ¿no es cierto? Por eso no la voto la glucosa, ¿sí? La glucosa es como si fuera mi esposa. Tengo que amarla, que adorarla, la glucosa, porque es la que me da energía diaria, ¿sí? Entonces, si la concentración del plasma de glucosa aproximadamente en el plasma es de 1 gramo por litro, 1 gramo por litro en el plasma, ¿sí? Por eso esos niveles lo mantiene la insulina para poder meter en el plasma para que no haya hiperglicemia. En los diabéticos aumenta, ¿no? Está aumentada. El filtrado de glucosa, o sea, voy a hallar esta fórmula, esta fórmula. El filtrado de la sustancia es igual a ¿qué? Al flujo glomerular, ¿sí? Al flujo, que es de 180, al filtrado, perdón, 180 litros al día, multiplicado por ¿quién? Por 1 gramo por litro. 180 por 1, ¿cuánto es total de glucosa al día que se filtra? 180. Gramos al día, es lo que se filtra. Pero no lo voy a botar, no lo voy a eliminar. No se excreta la glucosa. Por si acaso, no se excreta. Se reabsorbe completamente toda la glucosa. ¿Ya? Por eso, ¿cuánto se reabsorbe? 180 gramos al día. Así se halla el filtrado de una sustancia. Porque aquí estoy hablando de solutos. Todo lo que les he explicado anteriormente es de agua. Agua y agua y agua. Ahorita estamos hablando ya de soluto, de sustancias. ¿Ya?
Entonces, en la tabla que sigue, en esta tabla, ustedes pueden ver ahí, miren, la glucosa. ¿Qué dice? Cantidad filtrada. ¿Cuánto se filtra? 180 gramos al día. ¿Sí? Se va a filtrar. Ya. ¿Cuánto se reabsorbe? 180. De 180 más 180, ¿cuánto se excreta? 0. 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importantísima. Porcentaje de carga filtrada reabsorbida. ¿Cuánto se reabsorbe en total? El Al 100%. 100%. Perfecto. Mírenla, comparen, ¿eh? Voy a poner la comparación. Creatinina. ¿A ustedes alguna vez han escuchado que dicen, hazle una creatinina para ver cómo está la función renal? ¿Han escuchado, no? Sí. ¿Sí? Prueba de laboratorio, ¿no es cierto? De laboratorio. La Ya. creatinina y la urea creo que es lo que se elimina, ¿verdad? Claro. Por eso al comienzo les pregunté y no me respondían. Dije, ¿cuáles son los metabolitos de las proteínas que se eliminan? Creatinina, ¿Y urea. qué más? Y la urea. Urea y creatinina son los metabolitos proteicos que se eliminan en el riñón. ¿Ya? Por eso yo digo, si la creatinina se filtra 1.8 gramos al día, se filtra. ¿Y cuánto se reabsorbe de creatinina? No se reabsorbe. No se reabsorbe. No Es se decir, absorbe. ¿cuánto se excreta completamente? Todo. 1,8. Todo. Todo. Por eso, el porcentaje de filtración es 0. Por eso es que la creatinina se utiliza como marcador de función renal. ¿Por qué? Porque toda se elimina. ¿Sí? Es decir, si yo te hago un examen de creatinina en tu sangre, porque el examen de creatinina no se hace en la orina, se hace en la sangre, y te digo que tus niveles normales es de 0.5 a 1.5, otros dicen a 1.2, pero normal, ¿sí? Yo te estoy diciendo que esos niveles tienen que mantenerse en tu sangre normales, ¿sí? Si está aumentado, ¿qué significa? Si está aumentado, ¿significa qué? Se está Reabsorbiendo. reabsorbiendo, etc. Entonces hay un trastorno a nivel renal, ¿no es cierto? Porque tienes que ser excretada completamente, tiene que estar normal. Por lo tanto, hay un trastorno. No se está eliminando creatinina. Hay un trastorno de la función renal. ¿Se entendió? ¿Por qué se utiliza la creatinina como marcador de valor laboratorial? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la creatinina, dime, Genaro, ¿qué pasó? Doctor, con respecto a la glucosa, en pacientes diabéticos sí va a haber glucosa excretada, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque como te dije al comienzo, se pierde esa capacidad de la membrana de filtración, de reabsorción, se pierde en el paciente diabético. Porque acuérdate que el paciente diabético tiene, como complicación, tiene vasculopatías, ¿sí? Y las vasculopatías son de dos tipos, microangiopáticas y macroangiopáticas. Cuando hablamos de microangiopáticas, estoy hablando de los capilares glomerulares prácticamente. Y esos capilares del glomérulo también se lesionan. Y cuando se lesionan hay trastornos en la absorción, reabsorción, filtración, etc. Por eso el paciente diabético es más, hasta orina glucosa. ¿Está claro? Por eso orina espumosa, por proteínas, por glucosa orina. ¿Se entendió? Sí, Claro. doctor. Por eso, por esa lesión. Por eso, ustedes, no sé si se acordarán, dentro de las complicaciones de la diabetes, ¿se acuerdan cuáles son las complicaciones? 4 son, ¿se acuerdan? ¿Algún tiene una idea algo? ¿Se acuerdan que han hecho trabajos de diabetes, cuando han hecho bioquímica? ¿Las 4 R's? Renal, No, cardiovascular. no, las 4 R son las Las 4 4 P. P, las 4 P, las Esas son 4 los P. signos y síntomas. No, sus complicaciones a la larga, la postre, sus complicaciones. Son, Renal, cardiovascular, ya, o sea, el ojo, retinopatía, ajá. retinopatía, ¿sí? La retina, ¿por qué? Porque la retina es bien vascularizada, retinopatía. Ah, Segundo, claro, pérdida de ¿se visión. acuerdan? ¿Se acuerdan? La retinopatía diabética. Segundo, la neuropatía a nivel de los nervios, no sienten dolor, ¿sí? Tercero, la vasculopatía periférica. Y cuarto, la nefropatía. Paciente con problema de diabetes al final termina dializándose, porque es parte de su enfermedad. Si no se cuida, el paciente diabético hace trastorno renal al final, por si el caso. Por eso, en los casos ahí que les he puesto de renal ahí a mis grupos, ahí está. Está aquí dice perfectamente que tiene como antecedente hipertensión y diabetes. Ahí, por ahí está el factor de riesgo. Búsquenlo. Ahí está la lesión, por si el caso. ¿Ya? Miren las demás sustancias. Sodio, cloro y potasio. Solutos. ¿Sí? ¿Cuántos se reabsorben aproximadamente? Todos se reabsorben en 90% aproximadamente. Es decir, todos se reabsorben. ¿Ya? Miren el bicarbonato. Se reabsorbe casi el 100%, se reabsorbe aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ahí se dan cuenta ustedes la diferencia que hay de diferentes sustancias. Por eso les digo, me dijo una alumna, doctor, me dijo, pero si hay proteínas en la orina que se eliminan. Le digo, sí, digo, sí hay, pues, pero no albúmina.
no albúmina. Hay residuos, metabolitos proteicos. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Es por eso que también cuando hay una nefropatía, aumentan ¿Ya? estos metabolitos en sangre, ¿no? Claro, la urea, pues. La urea es el que aumenta, la urea. Por eso dice, está con un síndrome urémico el paciente. Y ese síndrome urémico a veces produce todos estos trastornos de ¿qué? De acidosis, produce náuseas, vómitos, diarreas, etc. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Porque busca eliminarlos, ¿no? Por otra vía. Por otra vía, exactamente, para poder disminuir la acidosis que tienes, pues. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Doctor, Dime, y te cuando escucho. cuando es una hipernatremia o hiponatremia, ¿Ya eso qué es, tiene? eso es respecto a las sales, ¿verdad? Ese es por Mi- las sales. Hipernatremia y hiponatremia es posiblemente hay dilucionales y no dilucionales, por aumento del agua mayormente. ¿Sí? Ay, O sea, yo quiero que se den cuenta una cosa. Cuando aumenta la cantidad de agua, porque no estás orinando, aumenta el agua y tienes cinco bolitas. ¿Se acuerdan que después se les pasaba las bolitas dentro del LIC y el EC? En la clase después, no sé si recordarán. Si Sí. yo aumento aumenta el agua, estoy diluyendo la osmolaridad. Porque acuérdate que la osmolaridad es en 1 litro de solución. Número de moléculas en 1 litro. Si yo aumento 2 litros, disminuyo la osmolaridad a la mitad. ¿Sí? Entonces, si yo disminuyo la osmolaridad o aumento la osmolaridad porque estoy perdiendo agua o estoy reteniendo agua, hay trastornos. Pues. Por eso la mayoría de trastornos a nivel de sodio, potasio, son por diluciones o por deshidratación, la mayoría. ¿Sí? Porque el riñón siempre tiende a absorberlos. Siempre tiende a absorberlos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sigo? sí, doctor. Perfecto. Entonces, como les dije, como esto es bien extenso, he tratado de solamente de ver las partes que son las más importantes, ¿ya? Túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal se produce la reabsorción por cotransporte de sodio junto a quién? A glucosa y aminoácidos. No a proteínas, sino a aminoácidos, ¿ya? Por cotransporte, o sea, juntos ingresan de la luz del túbulo a la célula epitelial, y la célula epitelial al vaso sanguíneo. Ingresa. ¿Ya? También se resuelve, ¿qué se resuelve? Sodio y potasio. ¿Ya? ¿En qué? En contratransporte por hidrogeniones. Aquí estoy hablando de quién? De la bomba de sodio-potasio ATPasa y de los hidrogeniones que también pueden ingresar en contratransporte con el sodio. ¿Ya? Reabsorción por difusión. ¿De quién? De bicarbonato. Mayormente el bicarbonato, cuando ingresa de la luz tubular a la célula, va a ingresar por la anhidrasa carbónica. ¿Sí? La anhidrasa carbónica sirve ¿para qué? Para hacer que el bicarbonato se junte con ¿quién? Se junta con el CO2, con el hidrógeno, forman hidrógeno más agua, y pasa el bicarbonato y los hidrogenos se eliminan mayormente. ¿Ya? Con agua. En la segunda porción, en la parte, el segundo segmento del túbulo contorneado proximal, se reabsorbe cloro, principalmente cloro. ¿Ya? ¿Qué se secreta a nivel túbulo contorneado proximal? Se secreta ácidos y bases. Ácidos y bases. ¿Ya? Principalmente lo que son sales biliares, el oxalato, los uratos y las catecolaminas, que son productos finales del metabolismo y deben eliminarse rápidamente. Aquí aproximadamente en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% de la carga filtrada, de sodio y de agua, y algo poco de lo que es el cloro. ¿Ya? Túbulo contorneado proximal. Aquí les he puesto en un lado lo que se reabsorbe y en otro lado lo que se elimina. ¿Está claro? ¿Se entendió? Pregunten. ¿Sigo? Continúe, doctor. ¿Sí? Perfecto. Túbulo asa de Henle. Y ustedes ya saben que la asa de Henle tiene una porción fina, descendente, una porción fina ascendente y una porción gruesa ascendente. En la parte del descendente fino se reabsorbe el 20% de agua, ¿sí? Por acción de las acuaporinas, pero no se reabsorbe solutos. No se reabsorbe solutos, por si el caso, en la fina. Mientras que en la ascendente fino se reabsorbe solutos, pero no se reabsorbe agua. ¿Se entendió? La diferencia entre las dos. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. En el ascendente grueso se reabsorbe solutos, ¿sí? Y no se reabsorbe agua. Casi similar que el ascendente fino. Similar. Pero aquí hay que tener en cuenta que todo esto se va a reabsorber. Sodio por bomba sodio-potasio ATPasa. Sodio por contratransporte con hidrógeno. Y acá hay una proteína que se llama la proteína 1 sodio, 1 potasio, 2 cloros. O sea, la NKCC2. Esta hace cotransporte
con sodio, ingresan todos, o sea, sodio, potasio y cloro, ingresan juntos, ¿ya? Se reabsorbe. Aquí también por acción paracelular se va a reabsorber magnesio con calcio. Y por acción, y el bicarbonato, que ya saben, bicarbonato, prácticamente se absorbe por acción de la anhidrasa carbónica, ¿ya? Y aquí también se secreta en esta zona de ascendente grueso hidrogeniones, principalmente hidrogeniones. Prácticamente acá están regulando lo que son los ácidos y bases, ¿ya? Acá en esta zona de lo que es el asa de Henle, se produce la reabsorción del 25% del sodio, cloro y potasio. Y más que todo, ¿en dónde? En el segmento grueso, ¿ya? En el segmento grueso, principalmente. En la parte ascendente del fino y el grueso que están aquí que se reabsorben solutos más no agua. ¿Está claro acá? Pregunten, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Doctor, ¿Sí? y Dime. la furosemida a nivel de que... La furosemida actúa a nivel del que viene. Acá, en estas zonas, con torneado distal. Pero no tengas problema con farmacología, porque farmacología no estoy hablando de fisiología. Ya Es que estaba revisando y había sí, una no, pregunta. eso en farmacología cuando lo veamos el próximo ciclo. Preocúpense por su fisiología primero. ¿Ya? Ok. Porque yo también estaba leyendo, hay un montón de medicamentos diuréticos, pero dije, ya no les hago esto porque si no, ya voy a entrar a otro campo ya. Mejor me dedico a la fisiología, mejor. Fisiología. ¿Ya? Fisiología. Seguimos. Túbulo contorneado distal. Porción inicial ahora, distal. Acá, este túbulo contorneado distal se llama la porción diluyente, porque ya empieza a diluir con agua. Por eso, aquí se va a reabsorber. ¿Qué se reabsorbe? Sodio, ¿sí? Por bomba sólido CTPasa, por cotransporte con cloro, potasio por difusión, y también se reabsorbe magnesio, calcio, sodio y potasio, en forma paracelular, principalmente. ¿Ya? No se reabsorbe agua ni urea en esta parte, en el contorneado distal. ¿Ya? Y miren, aquí ya estamos hablando de quién, que está pegado a la mácula densa, prácticamente. Aquí, el 5% de sodio y cloro se resuelven en esta porción, aproximadamente. Por eso aquí al resolverse, está midiendo la cantidad de sodio que hay. ¿Ya? Está midiendo la cantidad de sodio que hay. Miren acá, túbulo contorneado distal, la porción final, más el túbulo colector cortical. ¿Por qué cortical? Porque ya se encuentra la parte final, el túbulo colector. El túbulo colector se divide en cortical y en medular. El cortical se junta con el túbulo contorneado distal, pero la porción final, ¿por qué? Porque tiene unas células especiales que se llaman las células principales. Y esas células principales reabsorben cloro por difusión y sodio por acción de la aldosterona. ¿Ya? Y aldosterona. ¿Sí? Y agua por la acción de la ADH, antidiurética. ¿Ya? Principalmente. ¿Y qué secretan? Potasio por acción de la aldosterona. Es decir, en esta zona, en el túbulo contorneado distal, porción final más túbulo colector, prácticamente ya entra a tallar la aldosterona y la ADH. La aldosterona para regular lo que es sodio, potasio, y la ADH para controlar lo que es el agua. ¿Se entendió? Pregunten. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, ¿Sí? doctor. Ya, perfecto. Y por último, lo que es el túbulo contorneado colector, que ya está recortando a todos los túbulos contorneados distales. Y acá les he repetido esta partecita que les he puesto al final, acá en la diapositiva anterior, ustedes lo ven. Esta parte de acá, prácticamente la he puesto aquí. ¿Por qué? Porque el túbulo colector cortical se une al túbulo contorneado distal porción final. Y es lo mismo, tienen la misma función los dos, la misma función. Y aquí les he puesto lo mismo, porque es la misma función en esta zona. Reabsorción de agua, sodio y cloro y potasio. ¿Ya? Y aquí, en esta zona, en el túbulo colector cortical, se encuentran las células intercaladas. ¿Que sirven para qué? Para hacer el intercambio en lo que es bicarbonato y de hidrogeniones. Es decir, ahí hay dos tipos de células. Las intercaladas tipo A y las intercaladas tipo B. Las intercaladas tipo A reabsorben potasio con bicarbonato y secretan hidrogeniones. ¿Sí? Les pregunto, ¿cuándo se secretará hidrogeniones? ¿Cuando estamos en acidosis o en alcalosis? Acidosis. Acidosis metabólica, ¿no es cierto? Secreto hidrogeniones, ¿ya? Y el bicarbonato ingresa igualito por la acción de la anhidrasa carbónica. Toda esa acción de que se junta con el CO2, forman ácido carbónico, se desprende en bicarbonato con agua, igualito, la misma acción, ¿ya? Y las células tipo B hacen reabsorción de hidrogeniones y eliminan bicarbonato con potasio.
¿En qué caso se verá la eliminación de potasio con bicarbonato? ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis. Alcalosis. ¿Ya? Entonces, ahí se regula. Ahí está la regulación de lo que es el ácido base de la parte renal en esta zona. ¿Ya? Por eso, el túbulo colector cortical hace todas estas acciones. Y el túbulo colector medular, que ya está en la parte de la médula renal, en abajo y en la médula, en la parte media de la médula, solamente lo que hace es reabsorber agua por acción de la DH, sodio, urea. Es permeable a la urea para eliminar urea. ¿Ya? ¿Y qué secreta? Hidrogeniones por transporte activo. ¿Ya? Por eso, él les ha hecho un resumen yo para que lo puedan ver, porque la verdad que es indescriptiblemente para alocarse esta parte de verdad. Es indescriptiblemente, y la verdad que lo estaba leyendo, creo que me demoró 3 días para leer esas 4 páginas, de verdad, porque cada parte que hablaba de él es increíblemente espectacular, de verdad. Espero que se haya entendido y lo puedan ver cada partecita cómo lo he sacado con reabsorción y con secreción. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Entonces, en el túbulo distal, aquí en el túbulo colector, perdón, acá ya final, se va a resolver lo que es el 10% de agua y de sodio que son filtrados al final, el 10%. En cada parte hay un porcentaje de sodio y de agua que se va resolviendo. Acuérdate que lo principal para nosotros es tener agua y sodio dentro del cuerpo para regular la presión arterial. ¿Ya? Ahora, en lo que es el control hormonal, ¿cómo se controla a base de hormonas? La aldosterona. La aldosterona. La aldosterona prácticamente va a estimular la resorción de sodio y de excreción de potasio con retención de agua. ¿Ya? ¿Dónde se secreta la aldosterona? ¿Dónde se produce la aldosterona? ¿Se acuerdan en qué parte? ¿La aldosterona dónde se produce? ¿En qué glándula? ¿La glándula? Glándula suprarrenal. Suprarrenal, exactamente, la suprarrenal, ¿no es cierto? Por eso, ¿quién estimula la secreción de aldosterona? Principalmente el aumento de la concentración de potasio. ¿Sí? Es el mayor efecto para que haya aumento de la producción de aldosterona por las glándulas suprarrenales. ¿Ya? Segundo, el aumento de la angiotensina 2. Que haya aumento de la angiotensina 2, principalmente cuando hay trastornos en la presión arterial. También estimula la producción de aldosterona. ¿Para qué? Para que se reabsorba sodio, se excrete potasio y se retenga agua. ¿Ya? Y también la depresión. ¿Qué significa depletar? ¿Quién me dice qué significa depresión de sodio? ¿Saben? La palabra depresión, depletar. Disminución de la cantidad de sodio. Disminución, exactamente, la disminución del sodio, ¿sí? Cuando hay disminución de la volemia, o sea, hipovolemia, ¿ya? Cuando hay hipotensión, son los principales estímulos para que se secrete aldosterona, ¿ya? Para que se pueda producir todas las acciones que hace la aldosterona, que es retener sodio, ¿ya? Y agua para que pueda aumentar la presión arterial. La angiotensina 2, que también tiene que ver aquí, la angiotensina 2, ¿sí? ¿Sirve para qué? Para reabsorber sodio y agua, principalmente. Reabsorbe sodio y agua. Por eso aquí les he puesto, miren, la aldosterona, su principal estímulo es potasio, mayor efecto. Aldosterona, potasio. Angiotensina 2, sodio y agua. ¿Ya? La angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona para reabsorber sodio. Contrae las arteriolas eferentes. Eso les dije hace 3 diapositivas, 5 diapositivas. Eferente, principalmente. ¿Ya? Contracción de las eferentes. Reabsorción de sodio en la tubuladura, principalmente. ¿Cómo reabsorbe sodio? Por la bomba sodio y potasio ATPasa, por contratransporte con hidrógeno y por contratransporte con bicarbonato. Angiotensina 2. ¿Ya? ¿Quién lo estimula? Cuando hay hipertensión, cuando hay hipovolemia hipotensión, cuando hay hipovolemia por hemorragia, cuando hay diarreas, pérdida de agua, ¿sí? Cuando hay pérdida por sudoración excesiva, principalmente. ¿Ya? Estímulo de la angiotensina 2. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, doctor. Sigo. Entonces, cuando se secreta o hay una hipotensión o una hiponatremia, lo que se va a producir, normalmente después se les dije, al comienzo cuando estábamos hablando, dije, de ahí les explico lo que era la acción de la renina. El riñón produce renina. ¿Y esa renina qué es lo que hace? Actúa a nivel del angiotensinógeno que está en el hígado. ¿Para qué? Para que se convierta en angiotensina 1. Y esa angiotensina 1 se va a convertir por acción de la enzima convertidora de la angiotensina, la ECA, se convierte en angiotensina 2. ¿Y esa angiotensina 2 qué hace? Vasoconstricción total de todo el cuerpo y por ende de los riñones también. ¿Sí?
Y al hacer vasoconstricción de arterias eferentes, cuando cierro las eferentes, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo glomerular? ¿Aumenta o disminuye el flujo sanguíneo? Aumenta. Y si aumenta el flujo sanguíneo, ¿cómo está el filtrado glomerular? Aumentado. 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 El riñón prácticamente regula la presión arterial por acción de la renina. Ahí está explicado. Y ustedes mismos me han dicho cómo se produce ese aumento por el aumento del flujo sanguíneo. Porque el riñón no está pensando en el cuerpo. El riñón está pensando en él. ¿Cómo tener agua? Si no, se muere. ¿Se entendió? ¿Está claro? Perfecto, muchachos. Y luego tenemos acá lo que es la hormona antidiurética. Ustedes ya lo saben, ADH significa que no vas a orinar, ¿sí? Prácticamente aumenta la permeabilidad del agua en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector principalmente, y va a ser estimulada cuando hay deshidratación o hipovolemia, ¿sí? Y activa lo que son las acuaporinas, que son proteínas que van a estar en un lado, en el lado luminal van a estar las acuaporinas 2 y en el lado basal van a estar las acuaporinas 3 y 4 que sirven para que el agua pase directamente, como si fuera que Moisés abre el mar rojo y pasa la gente, y así pasan un canal a través de las células, ¿ya? Y por último, el péptido natriurético auricular, ¿sí? El péptido natriurético auricular, como su nombre lo dice, ¿qué significa natri? ¿Qué significa urético? ¿Quién me dice? Le pongo 20, el que me dice que significa natri, que significa urético. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el símbolo del sodio? Nah. No. No. Na. ¿Saben por qué se llama Na el sodio o no? ¿Saben por qué se llama Na? ¿De dónde proviene su vocablo? Proviene del griego natrium, ¿sí? Que era una sustancia que utilizaban los egipcios ¿para qué? Para embalsamar a sus muertos, el natrium, ¿sí? ¿Saben por qué? ¿Y el potasio? ¿Cuál es el signo del potasio? La K. ¿Por qué? ¿De dónde proviene? Su proverbio latino, ¿de dónde proviene? ¿Por qué no le pusieron PO al potasio? Porque viene del calium, ¿sí? Tienen que leer química, pues, muchachos. ¿Por qué se llama la plata? ¿Por qué la plata es AG? A ver, les pregunto. Proverbio latino. ¿De dónde proviene la AG? De Argentium. Por eso Argentina, la palabra Argentina. ¿Cómo se llama el río que está en Argentina? El río de la... Plata. El río de la Plata, pues Argentium. ¿Sí? ¿Por qué el oro es AU? ¿Por qué el oro es AU? Porque viene del aurum, ¿no es cierto? Aurum, aurum. ¿Sí? ¿Por qué el cobre es EU? El cobre. Viene de cuprum. Bueno, ya sigan las clases de química. Entonces, ¿qué significa natri? ¿De dónde vendría? Natrium. ¿Del? Sodio. Sodio. ¿Y urético? Urético. ¿De? Urea. No. Diurético, diurético. Orina. Orina, pues te hace orinar sodio. Orinar, dice, orina es sodio. Agua y sodio, orina. ¿Sí? Auricular. ¿Sí? Auricular. ¿Qué pasa cuando la aurícula se llena de agua? Se hincha la aurícula. ¿Sí? ¿Va a pasar mayor cantidad de agua al ventrículo o no? ¿Qué dicen? No. Estoy hablando de corazón, ¿eh? ¿Pasa mayor cantidad de agua al ventrículo o no? No. ¿Cómo va a ser que no? Cuando tienes más cantidad de agua en la aurícula no pasa. ¿Pasa? Va a ver cómo se llamaba, ¿se acuerdan esa fuerza que se llamaba de estiramiento que había en los músculos cardíacos? La fuerza de... Sensibilidad. de Starling, ¿se acuerdan de Starling? No, el estiramiento que había. De Frank Starling. ¿Recuerdan? No? Ya. Ese estiramiento que hay, cuando la aurícula se rellena y está chanchita de agua, ¿qué hace la aurícula? Dice, oye, me voy a reventar, está demasiado. ¿Sí? ¿Qué hace? Emite, bota una proteína que se llama el péptido natriurético auricular. ¿Y qué hace ese péptido? Viaja por el torrente sanguíneo, ¿para qué? Para inhibir la reabsorción de sodio y agua. ¿Para qué? Para que se pueda disminuir la precarga. ¿Ya?
¿Para qué? Para inhibir la formación de qué? De renina, de angiotensina 2, porque está que lo llena, está que retiene agua y sodio. Dice, oye, orina, bota agua y bota sodio, porque estoy rellena, estoy con una mucha precarga. ¿Ya? Aumenta la excreción urinaria, regula la volemia, el péptido natriurético. Ese es de la aurícula. ¿Sí? ¿Y a quién responde? Al estiramiento de las aurículas, cuando hay una hipervolemia o hay una hipertensión arterial. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Está claro? Any question? Sí, doctor. ¿Todo claro? Ya. Entonces, estudien de sus libros. Ahí está, ya lo subí el PDF, ya está subido por si acaso, para que lo puedan repasar, leer su clase, ¿sí? Y la próxima semana, que nos quedaría nomás ver lo que es. Yo la verdad que hago los puntos más importantes porque es bastantísimo. Es inmensamente, creo que me voy leyendo el tomo completo del Guyton, de verdad. ¿Sí? Entonces, con tranquilidad voy a hacer lo más importante, que es la dilución de la orina, para que se cuente la dilución, ¿ya? Y ya poder ver lo que es la parte de la orina, de cómo se elimina la orina, la parte final, porque ya tocaría renal 3. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Sí, ya. Perfecto, muchachos. Entonces ya saben, lean sus presiones, coloidosmótica, hidrostática, porque ahí está el juego de todo. ¿Sí? Y cómo se cierran las arterias afrentes y eferentes. Eso es lo más importante. Doctores, me despido. Nos vemos el día de mañana con mi grupo de ABP. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Doctor. Hasta luego. Cuídense, Doctor, nos vemos. Hasta luego, Hasta luego. doctor.